Ya, bueno, bienvenido a todos. Voy a partir agradeciendo a Pablo por la invitación. Más que un gusto poder exponer algunas cositas que me gustan respecto a una actividad tan importante y productiva como lo es una Game Jam. Así que sean todos bienvenidos a esta mini charla introductoria eh, para la Game Jam, o para cualquier Game Jam realmente. El tema central de todo esto es tocar ciertos temitas y consejos que aquellos programadores que se enfrentan a una Game Jam por primera vez, ¿ya? Antes de seguir hablando, me voy a presentar. Soy diseñador de juegos digitales, titulado de la UNAV. Tengo 24 años y me dedico principalmente a programar, a hacer game design en general, algo de narrativa. Pero de hecho hace poco, para expandir un poco, con unos amigos creamos una empresita de videojuegos y estamos trabajando en proyectos netamente personales. Además, actualmente hago clases en la UNAV en un ramo que tiene mucho que ver con la programación, manejar sistemas a través de juegos en línea, etcétera. Y ustedes básicamente se preguntarán qué tiene que ver esto con la Game Jam, ¿no? Y bueno, les comento que he participado en una variedad de Game Jams, ya sea presenciales aquí en Chile, algunas hechas en itch.io, otras por separadas, ya sea presenciales o online como esta, ¿no? En todas ellas he trabajado principalmente como programador, por lo que les puedo hablar sobre mi propia experiencia más que nada y darle algunos consejitos principalmente a aquellos que recién empiezan en este mundo. Entonces, para comentarle un poquito, contextualizarlo, mi última Game Jam fue la Game Jam Online, que fue el año pasado, no recuerdo en qué fechas, pero fue el año pasado. Y junto con un grupo de amigos que destaco a Andy, que se encuentra aquí presente, obtuvimos el primer lugar. Al igual que esta, estaba destinada a ser un videojuego en 48 horas. Y el resultado de eso fue nuestro juego llamado Super Awesome Game Title. Así es, ese es el título de nuestro juego. Y como sabrán en las Game Jams existe una especie de pie forzado, que es la temática, que en este caso correspondía a hacer algo netamente simple. Por eso ese es el nombre de nuestro título de juego. Para contextualizar, Super Awesome Game Title fue un juego en el que yo participé como programador y como la temática correspondía a hacer algo muy simple, hicimos un juego en el que solo se podía saltar en cuatro direcciones. Esa era su mecánica principal. Sin embargo, por detrás tenía niveles infinitos generados proceduralmente, posibilidad de hacer compras y mejorar nuestro personaje, un sistema guardado, etcétera. Básicamente, en resumidas cuentas, pudimos hacer un producto bastante sólido y que estuvo bastante bien pulido en solo 48 horas, que era con una mecánica muy simple, ¿no? Así que aquí les dejo un poco el trailer de este juego que hicimos para Jam para que más o menos entiendan por dónde más o menos me manejo y qué voy a referenciar en esta presentación, ¿no? Así que les dejo Super Awesome Game con Title este. is a game about love and friendship. Except, not really. You're a cute little robot, you collect random human trinkets, and you try not to die. Jump from tile to tile, avoiding deadly traps that will probably make you go nuts. Random map generation with infinite possibilities and replayability for days. Use the nuts you collect on your way to upgrade your cute little robot. It'll make your life easier. Trust us. Gaze in awe at the human wonders that you've collected and learn interesting tidbits of human history. Básicamente ese fue un trailer que hicimos para la Game Jam. Al final salían todos los agradecimientos de los créditos de las personas que participaron, incluyendo, como mencioné, a Andy, que hizo la charla pasada. Super awesome game title. Ahí sí. Entonces, ahora para partir un poquito con el tema central, primero tenemos que saber cuál es nuestro propósito como programadores y funciones y nuestras funciones en una Game Jam. Como sabrán, este tipo de instancias se basan en ser netamente como experiencias de aprendizaje, ¿ya? En donde debemos trabajar en base a un tiempo que es muy corto y desarrollar ya sea un prototipo o un videojuego bastante sólido. Este videojuego debe ser entregado, ¿ya? Y este va a ser analizado por una comisión. Esto quiere decir que el prototipo debe ser jugable para así poder demostrar qué es lo que nosotros hicimos como grupo. Es por eso que es sumamente importante
definir unas especies de principios que vamos a seguir nosotros eh, para considerarnos, por ejemplo, como un buen programador en una game jam. Cuando me refiero a principios, no hablo de estas típicas cosas que uno puede encontrar como, no sé, manual de buenas prácticas de un programador, qué sé yo. En este tipo de manuales sale, no sé, comenta tu código, mantiene un orden en el proyecto, usa un control de versiones, etcétera. El común de cosas que nos podemos encontrar en este tipo de manuales. Si bien todas estas cosas son muy útiles, están pensadas para proyectos mucho más grandes, con más tiempo, en donde tal vez trabajas 5 o 10 programadores. ¿Va? Y no es lo que estamos haciendo en una game jam, ¿no? Para efectos prácticos como de ya sea esta game jam o otra, si bien es necesario mantener un orden para no perdernos nosotros mismos o nuestros compañeros, es mucho más importante cumplir con, entre comillas, nuestras obligaciones. Puesto que si, aunque suena un poco crítico, si nosotros fallamos, es decir, nuestro prototipo no funciona, ya sea tiene algún bug crítico, algo que impide avanzar, todo el esfuerzo, tanto de nosotros como de, no sé, nuestros artistas, no va a ser reconocido, porque no va a poder ser evaluado. Es por eso que como programadores somos, por así decirlo, un pilar de cara a poder mostrar tanto nuestro trabajo como el de nuestros compañeros. No podemos permitirnos fallar. ¿Ya? Por eso vamos a considerar como nuestros pilares los siguientes 5 puntos, se ven 4 pero son 5. Esto quiere decir que todas nuestras decisiones a lo largo de una Game Jam deberían seguirse considerando estos 5 principios o algunos muy similares. ¿Ya? Estos yo son los que considero que son un poquito más importantes y son los que netamente yo aplico cuando asisto a una Game Jam. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el primero, que es evitar bugs críticos. Eh, a ver, esto puede sonar un poquito obvio, ¿no? Pero si se ponen a pensar la razón, más allá de tener un buen desempeño como programador, es que estamos haciendo un trabajo en equipo. Si nuestro prototipo a la hora de entregarlo tiene un bug crítico que hace que el juego se cierre, o se pierda parte del nivel, o parte de la historia, o el arte, hará que todo nuestro trabajo, o el de nuestros compañeros, no pueda ser tomado en cuenta, o porque no van a saber que existe. Es por eso que es vital priorizar buscar este tipo de errores y corregirlos. Muchas veces es mucho más importante tener algo un poco más piolita, por así decirlo, que se pueda mostrar de principio a fin, que tener una programación súper compleja, súper gigante, pero que con un bug que no hayamos detectado y que se pierda todo. ¿Ya? Eso va a hacer que no se pueda evaluar y que no se pueda ver, y va a generar rechazo instantáneamente. Por eso depende también del equipo de trabajo igual, ¿eh? Pero también es bueno que mientras ustedes están programando, tengan una forma de compartir, ya sea su build, el APK si están trabajando para Android, o un ejecutable, para que sus compañeros o cercanos puedan ir probando su prototipo, puedan ir dándoles feedback de cómo se está viendo, dónde hay bugs, qué tienen que arreglar, etcétera. Esto siempre tienen que hacerlo desde una etapa muy temprana, porque si no después van a ir acarreando más y más problemas y al final cuando tengan que subir la build no van a poder solucionar los errores a tiempo. El segundo punto es que manejemos nuestro tiempo. Al inicio de su camino en una Game Jam, imagino que su primer proceso es todo, por ejemplo, lo que han vivido ya con las workshops pasadas, ¿ya? Es decir, tienen que organizar qué van a hacer una lluvia de ideas, escoger cuál va a ser su proyecto, cuál es su mecánica principal, qué contenido va a haber en el juego. Sin embargo, la idea que puede tener, o sea, ustedes pueden tener la idea súper clara, pero por lo general en este tipo de instancia o procesos de ideación no se consideran todos los pasos que nosotros vamos a necesitar como programadores. Es por eso que es de suma importancia que ustedes mismos se organicen, piensen en todos los sistemas que tienen que programar, piensen en todo lo que tienen que integrar y hacer una lista donde detallen sus prioridades y ojalá asignarle un tipo de tiempo asignado, ya para más o menos saber cuánto tienen que dedicarle a cada cosa y estar un poquito más ordenado. Claramente es más importante centrar, por ejemplo, que el movimiento del jugador se sienta bien y que esté bien implementado a enfocarse, no sé, en trabajar, por ejemplo, en un sistema de guardado o hacer distintos paquetes de personalización para el jugador, como skins. ¿Ya? Esto es con el objetivo netamente de que alcancen a terminar el prototipo antes del tiempo límite, que en este caso serían 48 horas. Recuerden que al igual
como si tuvieran un bug. Si el juego no está terminado, la experiencia del usuario no va a ser muy buena. Así que terminando tiempo es un factor que es súper súper importante a la hora de dar una buena impresión. Como punto 3 tenemos algo bien importante, que es ser realista. Si bien, como dice el dicho, cada uno sabe dónde le aprietan los zapatos, cada uno sabe cuáles son nuestras capacidades o sus propias capacidades como equipo y como programador, como una persona. Es por eso que básicamente tienen que ceñirse a eso. Si ustedes jamás han trabajado en 3D, no saben cómo funcionan las físicas o hacen un juego, o, por ejemplo cómo hacer un juego, no sé, en primera persona, no sería buena idea que ustedes le dijeran a su equipo o que propusieran, por ejemplo, hacer un juego de carrera tipo Forza. ¿Ya? Si bien como mencioné al inicio, la Game Jam es una instancia de aprendizaje, sí, está enfocada en aprender. Pero a diferencia de lo que podemos hacer en un proyecto ya sea común y corriente, donde no hay tiempo límite o hay mucho más tiempo, aquí no podemos tomarnos todo el tiempo del mundo para ya sea ver tutoriales en YouTube, investigar cómo hacen ciertas cosas, aprender cosas nuevas, etcétera. Si ustedes creen que la idea o la mecánica que se propuso como grupo se escapa totalmente de sus capacidades, díganlo. Porque si no, volvemos al problema anterior. Podemos ocasionar en bugs críticos o que el tiempo no va a alcanzar, etcétera. ¿Ya? La Game Jam no necesariamente se trata de aprender conceptos nuevos para programar, sino que se trata de aprender una nueva forma de usar nuestras herramientas de forma más eficiente y que sea suficiente, por ejemplo, para que podamos cumplir nuestro objetivo, que en este preciso caso es presentar un prototipo o un juego en 48 horas. Como punto 4 es algo que es un tema que muchas veces se deja de lado en las Game Jams. Porque como sabrán, al final de las Game Jams siempre hay una comisión que se encarga de evaluar todos los juegos que son enviados. Por ende, siempre hay, entre comillas, ganadores, ¿ya? Por lo tanto, podemos subir que esto es una actividad que va a ser revisada. Pero ojo, aquí hay que tener un punto muy a considerar. La comunidad de videojuegos siempre ha sido muy leal y afín a todas estas instancias que son referentes a una Game Jam. Es por eso que se pone una hora de inicio y una hora de término, ¿ya? Siendo el propósito final desarrollar un juego en ese lapso de tiempo, ni más ni menos. Esto quiere decir que todo lo que ustedes presenten en el juego debe sí o sí ser creado y programado en ese rango de horas. Aquí algo a destacar. Si bien nosotros como programadores tenemos un gran repertorio de códigos que siempre vamos reutilizando y mejorando, esto entraría a ser una competencia un poquito desleal, ¿no? Puesto que estaríamos usando código que, pese a que es nuestro y es de nuestra propiedad, habría sido hecho fuera de esta instancia de la Game Jam, por lo que tendríamos una ventaja considerable respecto al tiempo de otros grupos. Nuevamente reitero, si bien esto es una actividad, lo esencial es que sea, entre comillas, una competencia que sea sana y justa. Demuestren que son capaces de hacer un juego sólido en solo estas 48 horas, nada de usar código antiguo, nada de copiar y pegar de internet. La Game Jam solo funciona si existe una competencia que sea saludable y justa. Por último, obviamente no por ello menos importante, de hecho es lo más importante, ¿no? Es que nuestro juego debe tener directa relación con la temática seleccionada en la Game Jam. Como ya se dieron cuenta, los juegos tienen que estar hechos a partir de eh, una determinada temática. Y a modo de ejemplo, el juego que yo hice, que les mostré anteriormente, que hicimos con Andy, correspondía a una mecánica, una temática, mejor dicho, que era mantenerlo simple. Es por eso que a lo largo del desarrollo del juego, todas las decisiones, o la mayoría de ellas netamente, deben ser acordes a esta temática. Los demás temas por lo general siempre se entregan temas un poco abstractos, por lo que pueden extrapolarlo bastante a ideas un poquito bien distantes. Sin embargo, al jugar el juego o su prototipo, es necesario que la comisión pueda apreciar dicha temática, ¿no? Tienen que de alguna forma evidenciar que ahí está la temática de la Game Jam. De lo contrario van a caer en penalizaciones o cosas un poco erróneas.
Entonces, para ejemplificar un poquito, me gustaría tomar un poco el tema que se da con Minecraft. Por ejemplo, em, para saber el orden de prioridades y sobre todo saber cuáles serían nuestras listas de sistema a programar y su orden lógico, eh, tenemos que partir por administrar bien nuestro tiempo y claramente lograr hacer este prototipo funcional en 48 horas. Volvemos un poco a lo que menciona Matías en la charla de ayer. Tenemos, por ejemplo, podemos analizar las mecánicas core de Minecraft. em, claro, podemos destacar aquellas mecánicas y sistemas que tenemos que programar sí o sí para que nuestro juego tome sentido y pueda ser presentado como un prototipo bastante sólido, ¿no? Claramente no podemos saber exactamente cuál fue el proceso que se llevó a cabo hace años cuando Mojang estaba programando Minecraft, pero como esto no es más que un ejercicio, podemos identificar y básicamente crear nuestro propio orden de prioridades, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos este tiempo limitado de 48 horas. Entonces, por ejemplo, la primera mecánica que podemos identificar, que es bastante obvia, ¿no? Que es la construcción y la destrucción de terreno. Como este es el caso de Minecraft, lo principal sería centrarnos en la idea de poder construir y destruir en un entorno. Ya, esto nos va a permitir, por ejemplo, sacar bloques, poner bloques y en el fondo tener la esencia de este juego, que es la construcción. No, luego tendríamos que preocuparnos de otro aspecto muy importante que es, por ejemplo, el movimiento. Obviamente necesitamos hacer que nuestro jugador pueda recorrer un entorno. Por lo tanto, deberíamos centrarnos en todo lo que es mover el jugador. Si analizamos Minecraft, no tiene un movimiento tan complejo, o al menos la base, ¿no? Recuerden que aquí estamos hablando de un prototipo muy pequeño, por lo que no estaríamos, por ejemplo, considerando mecánicas como andar en bote, montar a caballo, volar, etcétera. Todas las cosas como que imagino, ¿no? Que se agregaron en posteriores actualizaciones de Minecraft. Por ende, solo nos vamos a centrar en caminar, saltar y hacer un movimiento de cámara, ¿no? Para saber a dónde estamos mirando. Luego, por ejemplo, tendríamos otro aspecto muy importante de Minecraft, que es el crafteo. Em, si se fijan, ya contamos con un sistema para poder construir y destruir cosas. Entonces, tal vez ya tengamos algún sistema de inventario implementado para saber qué recursos tenemos o no. Por lo tanto, no sería mala idea comenzar a plantear las bases de un pequeño sistema de crafteo. Recuerden que estaríamos nuevamente bajo presión, por lo que no se debería intentar ni de cerca hacer algo similar a la cantidad, por ejemplo, gigante de recetas que tiene Minecraft. Además, bueno, como sabrán, en Minecraft importa, por ejemplo, el orden y la disposición en que tengan estos objetos para así hacer algunas recetas y otras distintas, ¿no? Obviamente esto es ultra complejo para hacerlo en solo 48 horas, por lo que intentaríamos hacer algo que sea mucho más rápido y mucho más simple de prototipar. Em, Nuestra intención es básicamente, si se podrán apreciar en los puntos 1, 2 y 3, estamos generando un hilo conductor entre todas nuestras mecánicas core. Es decir, que estas se vayan, por así decirlo, entrelazando y encajando, ganando un sentido como un prototipo, como un prototipado para ustedes, ¿no? Entonces, por último, tendríamos ya algo que podríamos dejar como extra, que es, por ejemplo, el combate. Podemos ya crear un sistema que vaya de la mano con nuestras cosas que ya crafteamos anteriormente con el sistema anterior. Para seguir un poco, nuevamente el ejemplo de Minecraft, perfectamente podemos hacer un pequeño sistema de combate en donde golpeamos a nuestros enemigos y que nosotros podamos recibir daño. Esto nos lleva a tener 4 sistemas que interactúan entre sí. Por ejemplo, primero construimos y destruimos para conseguir bloques. Luego podemos movernos por nuestro entorno para encontrar más lugares, por ejemplo, en donde conseguir este tipo de bloques. Luego, con estos bloques podemos crear distintas cosas para nuestro jugador y que finalmente estas creaciones puedan funcionar de alguna forma
para combatir o para que nuestro jugador pueda, por ejemplo, ir progresando o descubrir cosas nuevas. Si se fijan, es bastante como eh, fácil agrupar esto y esencial. Es muy importante saber el orden de las cosas que tenemos que ir construyendo y cómo hacerlas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos una vez tenemos todo hecho? ¿Ya? O básicamente, ¿qué no hacemos? A menos que, claro, nos sobre el tiempo. Así como hay cosas que debemos preocuparnos, también hay cosas que no son necesarias hacer, a menos que, claro, como ya les dije, nos sobre el tiempo, que créanme, en una Game Jam nunca les va a sobrar el tiempo. Pero igual son cosas que tienen que pasar, tienen que pensar por su proceso de creación de su proyecto, ir teniendo ideas y irlas descartando. Es parte del proceso, no está nada de mal. Entonces, por ejemplo, nuevamente si seguimos analizando Minecraft, un hipotético sistema de proceduralidad, ¿no? Eh, Partiendo por saber si hacer o no un sistema de mundo generado proceduralmente, tenemos que considerar primero qué tan complejo queremos hacer este sistema. Por eso está entre pregunta, ¿no? Porque puede ser que sí decidamos hacerlo o puede ser que no. Por ejemplo, si queremos hacer un sistema pequeñito, podemos tener distintos chunks que ya están hechos, con sus bloques, sus decoraciones, sus enemigos, y simplemente, por ejemplo, podemos irlos spawnando de forma aleatoria. Y esa sería una buena idea de hacer algo un poco más simple que estaría en la escala de una Game Jam. Mientras que si queremos hacer un sistema ultra complejo, como el que tiene Minecraft, que depende de múltiples factores, que además se genera en base a semillas, es casi 100% probable que no podamos hacer un sistema como ese en tan pocas horas. Puesto que obviamente lo que estamos buscando no es solo trabajar en un sistema procedural, sino que también en las mecánicas y los sistemas que son esenciales del juego. Después, por ejemplo, ¿qué otra cosa no deberíamos perder el tiempo, no deberíamos hacer? Si nos fijamos, Minecraft tiene un sistema de villas y de aldeanos. Em, Esto también escaparía como de nuestro rango en cuanto a la programación dentro de una jam. Sería ocupar tiempo en crear sistemas que se alejan un poco de lo esencial de lo que nosotros queremos mostrar. La construcción, por ejemplo, de villas y aldeanos dependen como de intercambiar recursos. Y eso implica que tiene que existir una progresión en el juego, que probablemente en un prototipo no necesariamente van a haber alcanzado un sistema en el que el jugador progrese en solo 48 horas. La construcción también de un comportamiento, por ejemplo, de los aldeanos, también supone un desafío bastante grande a nivel de programación, ya sea permitiendo que el jugador pueda interactuar con ellos, que caminen, por ejemplo, por un cierto terreno o que simplemente podamos crear un sistema de tradeo acorde a los objetos que ya tenemos creados. Por lo tanto, como punto 3, tenemos que ir complejizando un poco más las cosas que tenemos. ¿Será realmente necesario? Por ejemplo, en Minecraft tenemos distintos comportamientos que existen al construir, ya sean por ejemplo como bloques específicos, como la arena, que tiene gravedad, la redstone, que nos permite hacer distintos circuitos, o por ejemplo el agua, que tiene un comportamiento muy propio y como que escapa un poco a las lógicas de Minecraft, al igual que la arena. Entonces, esto muchas veces no es necesario hacer una game jam. Muchas veces tenemos que hacernos una pregunta y saber si esto realmente aporta lo suficiente como para invertir gran cantidad de horas en crear un sistema que solo funciona cuando hay una gran cantidad de contenido o solo cuando ocurren cosas muy específicas. Y justamente la escasez de contenido es algo a lo que siempre llegamos en una game jam. No va a ser posible producir una gran masa de contenido que esté pulida y que sea jugable en tan poco tiempo. Por eso caemos al punto 4, que nuestro objetivo nuevamente es poder, volviendo un poco a la idea original, es mostrar la idea general del juego. Como ya les mencioné antes, estábamos trabajando para generar una demo con nuestra idea central de juego y sus mecánicas esenciales. ¿Es necesario tener miles de bloques? ¿Es necesario poder craftear 1000 recetas? ¿Es necesario, por ejemplo, tener dimensiones distintas? Si realmente la demo o el prototipo va a ser jugado por 10 minutos, probablemente en ese tiempo la comisión solo, no sé, va a caminar
va a construir un par de cosas y tal vez ni siquiera logre, por ejemplo, craftear algo, ni siquiera va a saber cómo craftear. Entonces, es por eso que siempre tenemos que priorizar nuestras mecánicas esenciales para lograr tener la mejor primera impresión posible. Entonces, saliendo un poco del ejemplo, como entrando un poco, no a la recta final, pero voy a ir dando algunos como pequeños consejos que son un poco más sueltos, ¿ya? Ya. Partiendo, por ejemplo, el punto uno, usar engines que conozcan. Esto tal vez es bastante obvio. Si quieren hacer algo que esté, que entre comillas, ¿no? Realmente bueno, les recomiendo igual que usen algún engine con el que ya tengan experiencia o con el que más experiencia tengan, ¿no? Esto va pensado a que, por ejemplo, no tengan que ponerse a aprender un lenguaje nuevo o sobrepensar las cosas sobre cómo debo programar ciertas cosas. Más bien para que tengan una idea y más o menos sepan cómo programarla o al menos por dónde van los tiros, ¿no? Típico que están decidiendo la mecánica principal del juego, dicen, ah, ya, el personaje va a disparar. Entonces ustedes al tiro, como se manejan con este engine, saben más o menos qué tienen que hacer o pueden imaginarse por dónde van las líneas de programación, cómo tienen que hacerlo. Entonces eso les va a facilitar un montón el trabajo en una game jam. ¿Ya? Número 2. Esto es muy importante que es una práctica que muchas veces ocasiona una cantidad de errores gigantes. ¿Ya? Como sabrán, cuando todos trabajamos con un motor gráfico, podemos ir constantemente poniendo ya sea play para ir comprobando qué tal va funcionando nuestro juego. Sin embargo, muchas veces lo que nosotros vemos en nuestra propia pantalla no es lo que van a ver todos los jugadores cuando prueben nuestro juego, ¿no? Sobre todo si estamos trabajando ya sea en formatos, por ejemplo, para exportar a celulares. La pantalla que vemos nosotros no va a ser la misma pantalla del celular que tenga otra persona. Por lo tanto, es de vital importancia que desde etapas muy tempranas se acostumbren a ir exportando las builds, pasárselas a sus compañeros para que ellos vayan probando y digan qué tal funcionan en otros equipos, cómo se ve, por ejemplo, la interfaz de usuario, ¿no? ¿Qué pasa con la interfaz de usuario en distintas resoluciones? ¿Se ve el menú? ¿No se ve? ¿Se ve raro? Es por eso que tienen que exportar con frecuencia. Por eso, si ustedes trabajan solamente en el proyecto, nunca van a poder identificar este tipo de problema y en caso de que exporten a última hora para subir el prototipo, no se van a ver enterados de que mandaron una build que probablemente está rota. ¿Ya? El tercero es un consejo un poco más destinado a grupos más grandes, ¿no? Muchas veces en este tipo de proyecto hay un programador. En el mejor de los casos tal vez hay dos. Y mi recomendación es que ojalá, por ejemplo, sean mínimo dos programadores. Tampoco hablo de que se dividan las tareas equitativamente, porque por lo general siempre hay un programador que hace más cosas, ¿no? Esto es muy importante, ya mantener esta diferenciación. Como la Game Jam dura 48 horas, no se espera que estén despiertos las 48 horas y menos que estén trabajando a su 100% en toda la Jam. Si ustedes, por ejemplo, hacen de programador principal, es muy recomendable que tengan este segundo programador como asistente. O no como asistente, sino como que sea alguien que ustedes puedan confiar en él y que los pueda ayudar en determinadas situaciones. Que les vaya ayudando ideas, que vaya probando los bugs, que vaya viendo soluciones de cómo arreglarlo, que vaya integrando cositas pequeñas, etcétera. Incluso pueden pedirle que los cubra por un tiempo. Por ejemplo, ustedes están ya que no dan más, se van a dormir un rato y el programador secundario, por así decirlo, se queda integrando niveles, arreglando bugs o arreglando ciertas cositas o ayudando en lo que puede. Por eso es importante, ojalá que tengan un apoyo. Ahora, esta segunda persona tampoco es necesario que sea un programador. Si es alguien que se maneja en el engine que están usando, también eso les puede servir de mucha ayuda. Como punto 4 que va de la mano con esto de descansar, obviamente si se bloquean, descansen. Esto es un poco raro, porque claro, tienen un tiempo límite, ¿cómo les vamos a decir que dejen de trabajar, no? Es sabido de muchas veces que cuando estamos programando nos vamos a bloquear y simplemente nada nos va a salir bien.
no se nos van a ocurrir ideas, vamos a tener errores por muy básicos que sean y no vamos a saber cómo solucionarlos, pese a que el error esté delante de nuestras narices. Es por eso que mi recomendación, que este consejo igual aplica a cualquier cosa, ¿no? Si, si se bloquean, descansen un rato. Ya, si bien una game jam como esta dura 48 horas, no quiere decir que ustedes estén obligados a trabajar durante todas esas horas sin parar. De hecho, por favor no lo hagan, ¿no? Por favor no trabajen 48 horas seguidas. Si se sienten cansados o ya se quedaron, por ejemplo, sin ideas, deténganse un par de horas, coman algo, jueguen algo o simplemente duerman un par de horas. Recuerden que esto es un trabajo en equipo y ustedes mismos tienen que administrarse las horas que trabajan o cómo van a ir organizando este trabajo. Nadie les va a decir nada realmente. No tienen a alguien que lleve eh, que les vaya a reclamar porque no trabajaron 48 horas seguidas. Ya muchas veces, o tal vez con un pequeño descanso, luego pueden revivir, por así decirlo, y pueden seguir programando con algo más de facilidad y recuperar el ritmo fácilmente y darse cuenta de los errores que tenían eran bastante estúpidos, ¿no? Que eso suele pasar mucho. Muchas veces es mejor detenerse cuando están bloqueados, porque si están bloqueados probablemente no van a avanzar absolutamente nada. Y eh, como número 5 tenemos un punto que es bastante importante, que hay bugs y bugs, ¿ya? ¿Por qué está en mayúscula? ¿No? Porque asociando un poco que hay bugs que son muy pequeñitos y hay bugs que pueden ser muy muy grandes y pueden causar problemas muy críticos. ¿Ya? Si bien antes les dije que se preocuparan por los bugs críticos, también existen estos pequeñitos. Obviamente como tienen 48 horas, nadie, pero absolutamente nadie esperan que ustedes espera que ustedes hagan un juego 100% libre de bugs, porque eso no va a pasar. ¿Ya? Recuerden que muchas veces ustedes que están programando ven ciertas cosas como bugs, que, no sé, por ejemplo, la moneda que están agarrando no suena o va muy lento al jugador, etcétera. Son bugs que son perceptibles para nosotros que estamos programando o para nuestro equipo de trabajo que sabe que tiene que pasar, pero no para la comisión. La comisión no va a saber que tal vez eso es un bug, porque probablemente va a ser un bug muy pequeñito y que va a pasar totalmente eh, imperceptible, ¿no? Es por eso que mi recomendación es separar los bugs que son críticos y luego, o sea, separar estos bugs críticos y corregirlos, ¿no? Y luego, si sobra tiempo, que se le determina como la etapa un poco de pulido, que vayan puliendo estos bugs pequeñitos que son casi imperceptibles, pero que en el fondo van a contribuir a que su proyecto sea bastante mejor. Ahora, em, por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando la jam termina? ¿Qué hacemos después? Ya aquí propuse bastantes casos que, por ejemplo, el punto uno me parece muy interesante que sigan desarrollando su prototipo. Ya, total, ya tienen una primera iteración que es bastante sólida. Lo primero es que ya armaron un prototipo y pueden ir mejorándolo a partir de este. Si les gusta su juego, consideran que tiene potencial, ya sea como idea o como probablemente sea un juego casual, porque aquí se tiende a hacer bastantes juegos casuales, no duden en seguir desarrollándolo. No es necesario que sigan con este mismo proyecto, pueden cambiarlo, eh, pueden agregarle cosas, pueden quitarle. Recuerden que este es su proyecto y son libres de hacer lo que quieran con él. ¿Ya? Sin embargo, la oportunidad está ahí, ¿no? Trabajaron 48 horas en algo y si les gusta, pueden trabajar a partir de esa base que ya es bastante sólida o debería ser bastante sólida. Son libres de modificar lo que quieran, al fin y al cabo es su proyecto. Y luego pueden ir explorando ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, en caso de que hayan trabajado para un juego móvil, pueden subirlo, por ejemplo, a Google Play para recibir algo de feedback. Em, a mi parecer, subirlo a Google Play es un ejemplo porque es la tienda un poco que es más accesible de estas tres grandes, ¿no? Que son la de Apple, la de Huawei, si no me equivoco, y la de Google. Ya es un poquito la más accesible. Tal vez no les va a llegar mucho feedback, pero tener la experiencia de crearse una cuenta de desarrollador, entrar a Google Console, publicar algo en la Google Play,
créanme que les va a servir como experiencia para ahora o algo que lo van a usar después, porque ya saben cómo publicar algo y nadie les va a reclamar si publican algo. ¿Ya? Por ejemplo, también, si están haciendo algo, si optan por subirlo, por ejemplo, a una plataforma centrada un poco más en videojuegos y contenido indie, como puede ser Itch, esta plataforma acepta tanto juegos como de PC como de Android. Así que no recuerdo si acepta de otras plataformas, pero esos son los que acepta. Eh, de hecho, nosotros mismos subimos nuestro juego de la Game Jam pasada a Itch porque, claro, era un requerimiento al igual como esta. Entonces, entrar a este tipo de portales no solo les va a permitir subir juegos, sino que van a poder explorar todo el contenido indie que sube gente como ustedes, ¿no? Además, ahí van a poder encontrar, por así decirlo, su camino y buscar más game jams que niche se hacen a diario. Entonces, como punto 4, si tal vez no les gustó su juego, ya tienen un equipo con el que trabajaron. Y si disfrutaron trabajando juntos, ¿por qué no van a seguir trabajando juntos, no? A nosotros también nos pasa mucho. Hacemos un juego para la Game Jam, el juego queda bien. Por ejemplo, la Game Jam que ganamos nosotros con Andy, sí, ganamos la Game Jam, pero realmente no seguimos trabajando el proyecto porque, claro, teníamos otras cosas que hacer. Y son cosas que pasan, ¿no? Pero el contacto no se ha perdido. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y como eh, punto un poco final, ¿no? Si se metieron en una Game Jam es porque les gusta diseñar videojuegos o simplemente tenían algo de curiosidad. Nunca está de más seguir participando en este tipo de instancias o continuar su camino, ya sea como desarrollador independiente, así como yo y muchas otras personas aspiran a ser, ¿no? Así que esta es mi mini charlita. Espero que les haya gustado y que quedo atento a cualquier intervención que quieran hacer, ya sea para preguntas o simplemente comentar algo. Obviamente la charla iba destinada a aquellos programadores que están en la Game Jam, sin enfocarse en cuanto, no sé, ver código, porque no sería justo para aquellos que se desarrollan en otros tipos de motores gráficos, ¿no? Así que por eso la charla era un poquito más corta y más general como o entregar consejitos para sus primeras game jams. Así que eso, dejo libre por si alguien tiene alguna duda o algún comentario.